Buenas tardes a todos. Damos un minutito en lo que todo el mundo se está conectando. Gracias. Listo. Son las 11:10. Dimos un tiempito para que se estuvieran conectando. Ya tenemos, pues yo creo, bastante gente conectada. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que tendremos o que estaremos impartiendo por parte de del área de corporativo y M&A de Vega Guerrero y Asociados. Como lo saben, el nombre de esta práctica, de este webinar es Control Corporativo. El objetivo de este webinar, o por lo menos como lo pensamos en un inicio, era un poco discutir cuáles son las obligaciones societarias que cualquier empresa tiene para efectos de poder promover frente a todos los que estén conectados una especie de checklist para que empezaran a verificar que tuvieran cumplimiento. Sin embargo, uno de los temas que mientras lo estuvimos discutiendo resultó relevante era justo el tema que a veces pasa, que nos preguntaban los clientes, bueno, ¿qué pasa si estoy en omisión de determinada obligación que ahorita me estás diciendo que es relevante, una obligación societaria, una obligación corporativa? Y entonces fuimos dándole un poco de vueltas y creímos que una manera de abordar estos temas interesante para tanto los abogados in-house como también los clientes o las empresas era propiamente hacer una especie de anecdotario donde revisáramos cuáles son las obligaciones que las sociedades tienen, pero las que pudiesen en todo caso llegar a generar una especie de obligación solidaria o, si no es solidaria, por lo menos repercutir en obligaciones personales de los accionistas, de los administradores y de los empleados de una sociedad. Ya cuando empezamos a revisar eso, también resultó relevante empezar a ver cuáles eran aquellas circunstancias en las cuales las actuaciones de un empleado, por ejemplo, eso se va a discutir en este webinar, sin representación legal, es decir, obviamente si lo discutimos, cualquier representante legal en ejercicio de sus funciones no actúa a nombre propio, sino actúa a nombre de la sociedad y por tanto hará responsable a la sociedad de las acciones o de las actividades que tenga, ¿no? Sin embargo, hay circunstancias que no suelen discutirse seguido, pero son relevantes, creemos, en las cuales las actuaciones por parte de los empleados de una sociedad que no tengan necesariamente representación o que no estén actuando en nombre de la sociedad, podría llegar a generar obligaciones o responsabilidad civil, como lo vamos a ver ahora, frente a la empresa, o más bien por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, fue mutando. Al terminar, más bien lo que terminamos haciendo es una especie de secciones donde Edgar, que es asociado de nuestra área corporativa, Raúl y Montserrat, asociados de nuestra área de Dispute Resolution, y Luis Fernando Frausto, asociado de la práctica fiscal, han recopilado una serie de regulaciones que las empresas tienen
pero que derivado de un incumplimiento podría llegar a generar una responsabilidad civil para las empresas. Entonces estaríamos analizando justo eso. A ver, Edgar, entiendo que nos va a hablar de el tema de beneficiario controlador. Es un tema relativamente nuevo, ya viene desde el año pasado, pero sigue tomando bastante fuerza. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos? ¿De dónde derivan las obligaciones? ¿Cuáles específicamente son las obligaciones de la sociedad? Y qué sucede, por lo menos en los casos que nosotros hemos visto con nuestros clientes, en los cuales resulta virtualmente imposible recopilar o cumplir con la obligación al 100%. Después pasaremos con Raúl Alba, y Raúl nos comentará un poco el tema de obviamente hablando del tema del velo corporativo, pero de cuáles son las circunstancias y las obligaciones que tienen los administradores frente a los accionistas y a la sociedad, y que podrían llegar a repercutir en temas, pues lo hemos discutido, no solo civiles, sino penales, ¿no? Temas, a lo mejor este va a ser particularmente interesante para pequeñas y medianas empresas. Vamos a discutir el tema de distribución, determinación de utilidades y distribución de dividendos, y el flujo realmente de dinero que sucede entre la sociedad y los accionistas. Después pasaremos con Montserrat, donde nos va a platicar justo la parte de la regulación civil que determina como responsabilidad civil subjetiva que tiene la sociedad frente a las actuaciones de los empleados. Y luego terminaremos con Luis Fernando, que nos hablará de la responsabilidad solidaria que pueden llegar a tener los administradores y los accionistas en materia fiscal. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues nada, sin quitarles más su tiempo, me permitiría darle el uso de la voz a Edgar para que empiece con su exposición. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Joaquín. Hola, buenos días a todos. Bueno, me presento, como ya se los comentaron. Mi nombre es Edgar Romo, trabajo aquí en Vega, Guerrero y Asociados en la práctica corporativa. Y efectivamente en este webinar vamos a hablar sobre el control corporativo en general y las responsabilidades y los riesgos que tienen los administradores y los accionistas. Ahora, no sé si, Paula, nos puedes ayudar con la presentación, si ya la están viendo. Ahí la podemos poner. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de control corporativo y de las responsabilidades y riesgos de los administradores y accionistas, es de vital importancia siempre tener en mente la figura del beneficiario controlador. Si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, las personas morales están obligadas a obtener, conservar y, en esta parte hay que hacer bastante énfasis, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a explicar de manera muy breve la figura del beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer si las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento de proporcionar y documentar quién es el beneficiario controlador dentro de una empresa. Responsabilidad que puede atañer a los socios o al administrador. Si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Gracias. Pues bueno, ¿quién es el beneficiario controlador? Es una persona, un grupo de personas físicas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la figura del beneficiario controlador es específicamente para verificar la responsabilidad de una persona que efectivamente que tiene la propiedad de esta sociedad o que ejerce el control de la persona moral. Entonces, como ya justamente lo acabo de decir, obtiene beneficio derivado de su participación en una persona moral o ejerce derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición. También pudiera ser que ejerciera el control de la persona moral. Ahora es importante darnos cuenta que esta obtención del beneficio o ejercer este control no solamente tiene que ser de
manera directa, sino que también pudiera ser de manera. Nos referimos con ejercer control. La ley nos marca 3 situaciones específicas. La primera es imponer decisiones en la asamblea, o ya sea también poder realizar nombramientos. La ley lo menciona de manera importante específicamente en nombramientos en materia de administración. De igual manera es de aquella persona que mantiene la titularidad de los derechos de voto, tiene que ser esto mayor a un 15%, o la persona que dirige la administración pudiera no solamente ser la persona que está a cargo de dirigir la administración, sino tener injerencia en las políticas o en los lineamientos de la empresa. Entonces, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, es una obligación en la cual las personas morales deben identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad. Entonces, la manera en la que la ley nos expresa esta obligación nos introduce un nuevo concepto, que es la cadena de titularidad, pero ¿a qué nos referimos con cadena de titularidad? Bueno, este es el supuesto en que se ostenta la propiedad indirecta a través de otras personas morales. ¿Qué es lo que suele suceder? Bueno, a nivel local o en derecho doméstico, suele ser común que las personas, cuando es una pequeña o mediana empresa, los accionistas sean 2 o 3 personas físicas, pero cuando nos vamos a personas morales un poquito más grandes o estructuradas, nos podemos llegar a dar cuenta que estas morales, y si vamos más allá, nos damos cuenta que estas otras personas morales que son accionistas tienen a su vez a otras personas morales de accionistas. Nosotros tenemos que ir haciendo todo ese análisis de la cadena de titularidad de accionistas hasta encontrar a una persona física que sea la que tenga la propiedad de persona, sustenta el control de manera indirecta a través de otras personas morales, que pudiera ser de igual manera Perdona como que lo mencioné te en la cadena. interrumpo un poco, Edgar. Creo que estamos teniendo muy mala conexión de tu parte. Se está cortando mucho. Entonces, si me lo permites, te pediría que a lo mejor nos movamos un poco del lugar donde tengas una Perfecto. mejor Sí. recepción, porque sí tenemos incluso varios comentarios. Y sí, sí es cierto, Evangelina, se está cortando. Entonces, yo pediría que a lo mejor en lo que Edgar resuelve el tema de su conexión, avancemos, retomemos esto en un ratito más, pero avancemos a la parte que tenemos preparado por parte de Raúl en relación al tema de la responsabilidad de los administradores en temas. Entonces, es un tema de beneficiario controlador, creemos bastante interesante. Sin embargo, bueno, creo que es importante escucharlo bien, si no, no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, Raúl, ¿estás por ahí? Hola ¿Listo? Joaquín, sí, sí, ¿Me gracias. apoyas? Adelante. Claro que Gracias. sí. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Yo les voy a hablar un poco respecto al tema de la responsabilidad de los administradores, propiamente viéndolo desde el tema de la sociedad anónima aquí en México. Bueno, creo que este es un tema muy importante y de sumo interés para aquellas personas que fungen como administradores de una sociedad y también, por otro lado, para las personas que son socios de una sociedad. ¿Por qué? Por un lado, los administradores tienen y deben de conocer específicamente cuáles son sus derechos y obligaciones como administradores, justamente para cumplir con esas obligaciones y evitar incurrir en cualquier tipo de responsabilidad. Y por el otro, los socios pues también deben de conocer cuáles son justamente las obligaciones de estos administradores para que en caso de que incumplan alguna de ellas puedan hacer valer su acción de responsabilidad o reclamarle algún tipo de daño y perjuicio en caso de que por esa omisión o ese actuar negligente causen algún daño patrimonial a la sociedad. Y justo para entrar en este tema me gustaría primero empezar a analizar la Ley General de Sociedades Mercantiles. Paula, ¿me ayudas con la siguiente presentación, por favor? Porque justamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles es donde se regula este tema.
Tenemos el primero que en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece que el tema de la administración de una sociedad va a ser a través de un órgano propiamente de administración. Cuando se crea una sociedad, como probablemente muchos saben, pues justamente se tiene que crear este órgano, esta facultad de que alguien lleve la administración de la sociedad, ya sea a través de un administrador único o a través de un consejo de administración, el cual puede ser conformado por 2 o más personas. Como todos sabemos, las sociedades son entes jurídicos abstractos creados por el intelecto humano, es decir, son entidades que en realidad no existen, sin embargo, se les dota esta ficción jurídica para efecto de darle una personalidad jurídica distinta a los socios. Sin embargo, como no pueden actuar por derecho propio, se crean estos órganos de administración a través de los cuales la sociedad tiene la representación de la empresa. Entonces, justamente estos administradores son los que fungen como representantes de esta sociedad y la responsabilidad de estos socios, pues justamente recae, de estos administradores justamente recae en el momento en el que actúan como tal, como representantes de esta sociedad. Siguiendo esta línea de ideas, me gustaría revisar un poco el artículo. ¿Le puedes dar para atrás, por favor? El artículo 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual propiamente establece cuál es la responsabilidad de los administradores, y establece que los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mando y la que derive de las obligaciones que en la ley y los estatutos sociales le imponen. Entonces, como podemos ver, hay 3 fuentes de responsabilidad. Los que son inherentes al mando de administrador, los que impone la ley y los que se establecen en los estatutos sociales. Entonces, si ustedes me preguntan cómo puedo saber cuáles son las obligaciones de un administrador, pues bueno, lo primero que yo les diría sería revisar sus estatutos sociales. Tenemos que ver cuáles son las obligaciones, los derechos y obligaciones que justamente se fueron estableciendo en los estatutos sociales para ver cuáles son las obligaciones que el administrador tiene, independientemente de las que la ley establezca o las que se deriven por el cargo inherente de administrador. Entonces, si en los estatutos sociales se establece que el administrador tiene que estar rindiendo cuentas cada 2 o 3 meses, pues bueno, el administrador tendrá que cumplir con esas obligaciones, si no de lo contrario, pues podría incurrir en responsabilidad, justamente la cual se establezca en los estatutos sociales. Entonces creo que es sumamente importante que tanto los administradores como los socios conozcan perfectamente qué dicen los estatutos sociales para que puedan tener un desempeño de su cargo mucho más informado y mucho más completo y evitar cualquier tipo de incumplimiento que esté pactado en esos estatutos sociales. No obstante lo anterior, también la ley impone ciertas obligaciones a los administradores, las cuales, si no se ponen en los estatutos, de manera automática se regulan por la ley, ya que a falta de regulación expresa, pues entra de manera supletoria la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, antes de entrar en los supuestos específicos que se regulan en la ley, me gustaría analizar cuáles son los tipos de responsabilidad en los que pueden incurrir los administradores, ya que puede ser de manera intencional y no intencional. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad por actos dolosos, en los cuales se incurre de manera maliciosa y consciente en perjuicio de la sociedad. Es decir, en este caso, el administrador, sabiendo que está actuando de manera incorrecta o en contravención a los estatutos o a la ley, realiza actos que le generan un perjuicio a la sociedad. También tenemos por actos ilícitos, que son actos contrarios a la norma que constituyen las obligaciones derivadas. Es decir, si, por ejemplo, los administradores tienen la obligación de guardar un secreto profesional, secreto respecto a las cuentas de la administración, y ellos empiezan a divulgar esa información, pues ahí claramente están constituyendo o están cayendo en este tipo de responsabilidad de actos ilícitos, ya que están yendo en contra de una norma que está expresamente prohibiendo esa conducta que están realizando. Y por otro lado tenemos los actos culposos, que es justamente, creo que este es el tema donde hay que tener más cuidado, ya que constituyen el tema de la negligencia u omisión en la que llegan a incurrir los administradores. Aquí, si ustedes no conocen bien sus obligaciones
y no las cumplen, pues pueden caer en este tipo de responsabilidad culposa. ¿Me puedes ayudar con la siguiente presentación, por favor? Bueno, también una de las obligaciones, o bueno, derechos y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a la responsabilidad de los administradores, la cual se me hace muy interesante, es que prevé que en los estatutos la Asamblea General de Accionistas puede prever que los administradores presten alguna garantía para asegurar la responsabilidad en la que pudieran caer por el desempeño de sus funciones. Esto se me hace totalmente relevante, ya que muchas veces pues, no se toma en consideración este supuesto, y los socios, por eso digo que también es interesante para los socios, pueden justamente pactar en los estatutos sociales que la persona que sea designada como administrador dé una garantía para que cubra cualquier daño o perjuicio que pueda causar por el desempeño de su rol como administrador. De lo contrario, pues podría responder de manera solidaria la persona que esté como administrador. De cualquier manera, también en la ley se prevén supuestos muy específicos en los cuales los administradores pueden ser responsables de manera solidaria respecto con la empresa. En primer lugar, tenemos que los administradores son responsables de la realidad de las aportaciones hechas por los socios. Es decir, estos administradores son responsables que en realidad se paguen las acciones que son suscritas por los socios, ya que dichas acciones y dicho capital social, pues justamente sirve como garantía para terceros de que son las sociedades solventes para asumir las obligaciones que tienen con los terceros. Y pues si solamente están suscritas pero no pagadas, pues ahí los administradores pueden incurrir en una responsabilidad solidaria respecto a esas aportaciones, ya que ellos son los encargados de asegurarse que en realidad se paguen estas aportaciones. Otro de los supuestos que también tenemos es que se cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas. Como bien adelantaba Joaquín al presentar este webinar, justamente creo que este es un tema que puede ser de sumo interés para las pequeñas empresas que apenas están empezando como a desarrollar pues gobierno corporativo, sus operaciones, ya que es muy sencillo que se constituya la empresa, se nombre un administrador y los socios al empezar a percibir que hay utilidades dentro de la sociedad, le digan al administrador, oye, ¿sabes qué? Pues hay utilidades, deposítame mi parte y sigue con la operación. Y muchas veces, pues los administradores, por órdenes de los socios, hacen la transferencia del recurso y listo. Pues ahí justamente podrían incurrir en una responsabilidad muy grave, ya que para hacer el reparto de esas utilidades, pues se tiene que celebrar una asamblea en la que se aprueben los ejercicios sociales, se vea que no hay ningún pasivo pendiente de cubrir, y ahora sí, ya con esas utilidades se hace el reparto de dividendos ya aprobado el ejercicio social, porque de lo contrario, pues se podría configurar algún tipo de delito, ya que no se están siguiendo los requisitos legales ni los procedimientos establecidos en ley para hacer ese reparto. ¿Por qué? Porque si ustedes o alguno de los socios reclama, voltea y dice, oye, ¿por qué le están dando ese recurso sin haber aprobado el ejercicio social o haberlo hecho a través de una asamblea? Pues se podría configurar un delito de robo, un delito de abuso de confianza, ya que se están transfiriendo recursos sin la autorización de los demás socios también por parte del administrador, y en ese caso el administrador tendría incluso una responsabilidad penal. Aparte de la civil, podría ser el pago de daños y perjuicios, podría incluso llegar hasta un tema penal. Entonces también creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado y ser muy escrupulosos a la hora de realizar este tipo de reparto de utilidades y dividendos, porque en cualquier momento les podrían hacer valer una acción de responsabilidad civil por parte de los demás socios. También otra de las obligaciones que tienen los administradores es la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que provienen de la ley. Este es muy importante, ya que normalmente al solicitar la rendición de cuentas o tratar de aprobar los estados financieros en la Asamblea Plenaria Anual,
pues justamente tiene que estar todo muy bien documentado a través de estos sistemas de control y de contabilidad y de información que previene la ley. Pues de lo contrario, si hay alguna irregularidad que cause algún perjuicio a la sociedad, pues si los administradores fueron omisos o fueron negligentes en llevar a cabo estos controles, pues pueden ser responsables solidariamente con la empresa de los daños que se causen. Y por último, son responsables solidariamente del cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. Es importante mencionar que pues el máximo órgano de control es esta Asamblea de Accionistas, y todas las resoluciones y decisiones que se tomen en este órgano pues tienen que cumplirse. Normalmente se designa a alguna persona para que se cumpla en específico, pero si no se designa a un comisionado para cumplir, ya el administrador único o el presidente del consejo de administrador en su caso. En caso de que no cumpla con estos acuerdos, pues también puede incurrir en alguna responsabilidad. Es importante que los administradores sepan que si no se designa a un comisionado en específico, pues entonces el órgano de administración es el encargado de cumplir con los acuerdos que se tomen en la Asamblea de Accionistas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Como ya mencionaba, también hay otras obligaciones como el deber de guardar confidencialidad. Este deber no solamente es durante la gestión de la administración, sino también impone que es un deber que tienen que guardar la confidencialidad hasta un año posterior a dejar el cargo como administrador. De lo contrario, pues también serían responsables solidariamente. También hay otro supuesto en el que justamente tienen que tener mucho cuidado los administradores, y es que al momento de asumir la administración, en caso de que existan administraciones pasadas, pues no solamente son responsables de los actos que estén realizando los administradores durante su periodo, sino que también tienen que revisar el periodo de su predecesor para justamente revisar que no haya ninguna irregularidad, pues de encontrar alguna, tienen la obligación de hacérselo saber al órgano de vigilancia, en este caso al comisario o comisarios, por escrito. Pues de lo contrario, si no cumplen con este requisito de informar por escrito, serían responsables también de cualquier daño o perjuicio que se pueda causar por el ejercicio de los administradores pasados y que no se haya reportado en caso de detectarse. Perdón. Por último, la asamblea, también para justamente tener en cuenta que la acción de responsabilidad es un poco más pues difícil de hacer valer, existe un mecanismo que prevé ciertos requisitos para que los socios o la Asamblea General de Accionistas haga valer esta acción de responsabilidad. Justamente no cualquiera está legitimado para hacer valer la responsabilidad respecto a los administradores, y bueno, el órgano que tiene que tomar esta decisión es la Asamblea General de Accionistas, en la cual se tiene que determinar si se va a hacer valer la acción de responsabilidad y quién la va a hacer valer. En caso de que se determine que no se va a hacer valer la acción de responsabilidad, pues entonces se perdería el derecho para hacer valer esa acción de responsabilidad de manera posterior. También hay un supuesto de excepción a esta regla, en la cual establece que el 30% del capital social o que representen los socios pueden hacer valer esa acción de responsabilidad en contra de los administradores o el administrador, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Y el primero es que en la demanda se planteen todas las cuestiones de responsabilidad que se van a tratar o en las que incurrió el administrador. Y la segunda es que haya votado en contra de la negativa de hacer valer la acción de responsabilidad de los administradores en la Asamblea General de Socios. Creo que es muy acertada esta parte o justamente esta regulación que prevé el legislador, ya que con estos mecanismos se trata de evitar que el órgano o algún socio tenga algún móvil personal o que sea
muy fácil hacer valer esta acción de responsabilidad o reclamar la responsabilidad a los socios en caso de que haya algún disgusto por alguno de ellos. Entonces, justamente es un mecanismo un poco más elaborado y que justamente involucra pues más de tal vez un solo interés para poder hacer valer esta acción de responsabilidad. Paula, ¿me ayudas con la última, por favor? Y justamente, bueno, como ya les venía platicando, algunos casos en los que se puede aplicar este tema de responsabilidad es en el reparto de dividendos, como ya se los había platicado anteriormente. Justamente es un caso en el que incluso puede tener una repercusión totalmente tanto civil, de responsabilidad civil como de responsabilidad penal. Y bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque es un tipo de responsabilidad culposa en el que si se omite realizar esos, cumplir con esos requisitos para el reparto de dividendos, pues el administrador, además de responder con su patrimonio propio, pues incluso estaría afrontando consecuencias penales y hasta la cárcel puede llegar a dar. Y otra de las obligaciones que también no están aquí en el artículo reguladas, pero en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sí lo podemos encontrar, es que los administradores tienen la obligación de constituir una reserva legal del 5% de manera anual hasta llegar a una quinta parte del capital social. En este caso, el artículo 21 también establece que si los administradores no se cercioran de que se constituya este fondo de reserva legal en los términos establecidos por el artículo 20, pues serán responsables de manera solidaria para la constitución de dicho fondo de reserva legal. Es decir, ellos pueden responder con su patrimonio propio para constituir este fondo de reserva. Incluso dice que si se llega a utilizar este fondo de reserva, se tendrá que volver a constituir con las mismas formalidades. Entonces, si se usa el fondo de reserva y el administrador no se cerciora de que se vuelva a constituir siguiendo las mismas formalidades, pues podría ser responsable solidariamente. Entonces, en conclusión, creo que aquí pues justamente encontramos varias obligaciones por parte de los administradores, justamente atendiendo a algunas cuestiones. Primero, que los administradores van a ser responsables únicamente cuando actúen en calidad de administradores y representantes legales de la sociedad. Y segundo, hay un catálogo expreso de obligaciones establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, también hay que atender a los estatutos sociales de la sociedad, pues se pueden prever más obligaciones de las que ya están expresamente previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los voy a dejar, no sé si ya regresó Edgar también, o seguimos con Montserrat. Ya está Edgar con nosotros. Yo creo que le damos oportunidad de que continúe la presentación que tenía. Los invito a todos los que tengan alguna duda respecto a lo que estamos discutiendo o si quisieran tocar algún tema que estamos pasando por alto, pero que está relacionado a lo que estamos viendo, a que nos manden sus preguntas por escrito, ¿no? Ahí viene un Q&A en Zoom, entonces más que abiertos a responder las dudas que lleguen a tener. Gracias. Adelante, Edgar. Pues bueno, no sé si pudiéramos recapitular a partir correcto. ¿Sí me escucho bien? Pues mejor y ahorita no hemos tenido temas, si no, te avisamos. Perfecto. Bueno, entonces hablamos de la figura del beneficiario controlador y bueno, primero necesitamos saber quién es. Es una persona o grupo de personas físicas. Sí, va a ser la siguiente diapositiva. Va a ser una persona o grupo de personas físicas. Es muy importante que tiene que ser figura jurídica. No, Edgar, perdona. Parece que sí te está afectando mucho la conexión. A lo mejor volvemos. Creo que sigues en el mismo lugar. Le pediría a Montserrat que avancemos con su exposición, Edgar, y mientras a lo mejor podemos ir verificando tú y yo por este otro lado tu conexión para avanzar. Montse, ¿nos apoyas, por favor, dando seguimiento con tu participación? Claro que sí, Joaquín, muchas gracias. Vale, entonces, como ya les había adelantado Joaquín anteriormente, un poco de la responsabilidad civil en las sociedades,
Me gustaría primeramente invitarlos a realizar las preguntas que tengan, como ya comentaba Joaquín, tanto de los temas que estamos tomando como de cualquier tipo de tema relacionado, para efecto de poder platicar un poco de este tema más adelante. Ahora bien, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Algunas cuestiones preliminares sobre este tema. De manera general, la legislación civil prevé que cualquier persona que cause un daño estará obligado a repararlo y, en su caso, al pago de daños y perjuicios. Ahora bien, existen limitaciones a efecto de determinar en su caso la cuantía, que normalmente se traducirá en cantidades económicas, de reparar el daño o, en su caso, realizar el pago de daños y perjuicios. La reparación se entiende de manera general como el restablecimiento de la situación que se encontraba aconteciendo antes de que se generara el daño. Y la reparación de daños y perjuicios, el pago de daños y perjuicios, en su caso deberá ser cuantificado atendiendo a diversas teorías, pero las más comunes suelen ser el lucro cesante, y estamos viendo actualmente que el daño moral está teniendo una renovada actualización en nuestro sistema legal, y se están viendo cada vez más condenas por cuestiones de daño moral. Ahora bien, no debemos dejar de lado, y me parece importante mencionarlo, que últimamente la Corte se ha estado pronunciando sobre algo que se conoce como daños punitivos. Es decir, no únicamente estaríamos frente a cantidades que nos permitan, en su caso, reparar el daño y pagar cuestiones como lucro cesante o daños y perjuicios específicos derivados de daño moral, sino que también podríamos vernos frente a la posibilidad de que el juzgador nos condene al pago de daños punitivos. Estos daños punitivos tienen como finalidad que ciertas prácticas que no se consideran adecuadas dentro de la sociedad, en este caso de los usos mercantiles, se vean frenadas o limitadas a partir de que los juzgadores prevean cantidades bastante onerosas, de manera que las empresas se vean limitadas o se entiendan que esas prácticas no van a ser aplaudidas, sino más bien reprimidas, y se les condene el pago de cantidades muy, muy gravosas, únicamente con la finalidad de que otros actores en el medio no insistan en esas prácticas que, una vez analizadas, de acuerdo con los principios del derecho y con los principios constitucionales, no sean prácticas que queremos ver nosotros comercialmente de manera general. Entonces, sí estaríamos en su caso frente a cantidades importantes cuando estamos hablando de responsabilidad civil. Es por ello que resulta importante que las empresas empiecen a generar mecanismos de vigilancia y control que les permitan impedir estas condenas por daños. Ahora bien, existen de manera general dos escenarios o dos burbujas dentro de las cuales la empresa podría ser sujeto de responsabilidad. En este caso sería una esfera contractual que tiene que ver únicamente con la condena al pago de daños y perjuicios o la reparación derivada de relaciones jurídicas establecidas, el incumplimiento de contratos o algún otro tipo de relaciones jurídicas que se encuentren perfectamente establecidas, pero que tengan que ver con incumplimientos de un acuerdo de voluntades. La otra sería justamente esta responsabilidad civil extracontractual, que de manera general podría ser objetiva o subjetiva, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta responsabilidad civil no nace específicamente de una relación contractual como tal o de un acuerdo de voluntades, sino que deriva únicamente de el actuar de la sociedad en el medio y la manera que tiene de cumplir con su objeto social. Y de manera específica analizaremos cuáles serían los casos en los que podríamos vernos en este escenario de responsabilidad civil derivado de los actos de los empleados de la sociedad. Ahora bien, las sociedades, y resulta intuitivo, pero son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Claramente tenemos entendido que los representantes legales realizan ciertas actuaciones derivadas de un mandato, o mejor conocido como poder, que se les otorga para que realicen ciertos actos que la sociedad les encarga y para cumplir con el objeto social de la sociedad. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que no suele ser una práctica común en empresas pequeñas y medianas
el tener un control corporativo adecuado de los poderes que se emiten por parte de la sociedad. Y esto podría generar brechas muy amplias donde la sociedad podría no tener el control y vigilancia de las personas que tienen poderes de la sociedad y que se encuentran realizando actos en su nombre. Es por ello que nosotros pugnamos siempre por la importancia de que las empresas generen estos controles de los documentos corporativos que les permitan mantener un control primero de los poderes que se encuentran vigentes y en segundo lugar, en el momento en el que un poder ya no esté cumpliendo con su función, que se revoque el mismo de manera adecuada conforme a derecho. Puesto que dejar abiertos estos poderes en su momento podría constituir un daño para la sociedad, puesto que carece del control de las personas que efectivamente están realizando actos en su nombre. Y no resulta una situación extraña el que eventualmente un apoderado legal que ya no se encontraba realizando ningún tipo de acto con la sociedad o había cesado por completo su relación con la sociedad, decide en nombre de esta y en virtud de un poder que no ha vencido y que no le ha sido revocado, continuar realizando actos a nombre de la sociedad. Y esto le genera responsabilidades civiles a esta persona moral. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta en su momento esta parte de la revocación y tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque así evitamos que los poderes sigan ejerciendo sus facultades a lo largo del tiempo. Pero hay otra cuestión que resulta importante y es en su caso que los poderes que otorguemos, de ser así la necesidad, no contengan cláusulas delegatorias de facultades. Es decir, que de manera natural, únicamente en su caso, los administradores o el consejo de administración tengan imbuidas estas facultades de delegación y los poderes que se otorguen posteriormente a terceras personas no tengan esta facultad, puesto que así también las sociedades pueden mantener el control de quienes tienen los poderes y no permitir que se sigan delegando estos de manera infinita sin que ellos tengan el control de quién está otorgando estos poderes. En su momento se podrán generar para quienes los necesiten, pero de manera natural lo primordial sería evitar que se tuvieran facultades de delegación para personas que no tengan una relación real con la empresa, que no estén relacionados directamente y que se pueda tener un control de los actos que realizan. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahora bien, no debemos perder de vista que independientemente de la relación laboral que se tenga con los empleados, la sociedad es responsable de los daños y perjuicios que los empleados puedan generar a terceros. Es decir, únicamente derivado de estas cuestiones de control y vigilancia, las sociedades, los empleadores, los empresarios tienen responsabilidad respecto de los actos que realicen sus empleados durante el ejercicio de sus funciones y que en su momento causen daños a terceros. En este caso, existen limitaciones para estas responsabilidades, para estas obligaciones, pero me gustaría primero que entendamos de dónde surgen. Y surgen justamente de esta necesidad que tienen los empresarios, la sociedad y los empleadores para dar directrices a los empleados para realizar sus labores. Es decir, derivado de esta relación de suprasubordinación, se entiende que la sociedad y los empresarios le otorgan a los trabajadores las directrices sobre las cuales tienen que realizar sus trabajos. Y los empleados lo único que hacen es obedecer estas directrices u órdenes, y derivado de esta relación es que la sociedad se vuelve responsable de los actos que realiza a través de terceros, puesto que fue la sociedad, los empleadores o los empresarios, quienes dieron las órdenes para realizar tales o cuales trabajos. Es así que derivado de esta relación, en su caso, podríamos prever una limitante o una negativa de la responsabilidad, una extensión de esta responsabilidad, si es que la sociedad puede en su momento acreditar que ella realizó todos y cada uno de los actos necesarios de control y de vigilancia para evitar que estas cuestiones ocurrieran. Pensemos, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en los equipos de protección para los empleados que se encuentran trabajando en obra pública, la cuestión de vehículos propios de la empresa o para el equipo móvil, computadoras y celulares. Es importante que pensemos en estas cuestiones, pues si no la empresa
se vería abierta a ser condenada por responsabilidad civil derivado del mal uso o de la poca vigilancia y control que tenga sobre todas estas cuestiones. Ahora, no debemos perder de vista que esta responsabilidad es secundaria. Es decir, de manera directa, el primer obligado al pago y reparación es aquel que causó el daño. En este caso, el empleado. Sin embargo, la empresa tiene esta responsabilidad de responder sobre esos daños en caso de que la parte que sufrió el daño o que resintió el daño considere directamente a la empresa como la responsable. La sociedad podrá en su momento repetir en contra del empleado para subsanar los daños que se vio obligado a pagar derivado de ser él el autor material de esos daños, pero la empresa no se libra justamente de realizar estos pagos o de reparar estos daños, puesto que se le entiende también como una obligada directa. Sin embargo, no en este sentido de autor material, sino derivado de estas obligaciones de control y vigilancia que ya hemos visto. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora bien, tenemos algunos ejemplos aquí que me gustaría que tratáramos porque son los que nosotros más hemos visto en la práctica y que usualmente son los que pueden generar mayores cantidades a pagar por parte de las empresas. El primero son los hechos ocurridos en el lugar de trabajo. Resulta claro que no únicamente, ya normalmente no solamente tenemos empleados directos trabajando en las plantas o en las empresas, también tenemos ya proveedores, usualmente también se tienen trabajadores de servicios especializados y todos estos no dependen directamente de la empresa. Pero todas estas personas que se encuentran trabajando en el lugar del domicilio de la empresa se encuentran de alguna manera interactuando con los empleados de la empresa que tienen ya las directrices de su trabajo. Si no mantenemos un control en el lugar de trabajo, podríamos vernos en la penosa necesidad de realizar pagos por reparaciones y daños derivados de malas actuaciones que se realicen en el lugar de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en una línea de producción. Si en la línea de producción tenemos cuestiones específicas para el uso de equipo de protección o directrices y protocolos específicos para la utilización de máquinas muy precisas, la realidad es que independientemente de que se tengan estos protocolos y que se tengan estas directrices, si no mantenemos un control y vigilancia directo y perpetuo sobre la labor de los empleados, cualquier cuestión que llegara a suscitarse y que generara en su caso un mal funcionamiento de la máquina o que justamente por el mal manejo que se esté realizando en la línea de producción se generaran daños a terceros, es decir, aparte del empleado que está realizando el mal uso de la máquina, la empresa tendría en su caso que responder por los daños que se generaron a estas personas. Y esto derivado justamente de que independientemente de que se tengan protocolos y directrices, no se realizó una vigilancia estricta de la implementación y cumplimiento de estos protocolos. No únicamente tenemos que tenerlos ahí, sino que tenemos que generar estos mecanismos de revisión para que en su momento podamos defender a la empresa indicando justamente que se realizaron los protocolos de seguimiento y tal, y pudimos en su caso detectar estas cuestiones, pero eventualmente por la negligencia directa del empleado, aún sabiendo y aún recordándose estos mecanismos de vigilancia y control, él decidió de manera negligente o dolosa no cumplirlos y generar un daño a terceras personas. Recuerdo no solamente a empleados que se encuentren trabajando cerca de él, sino también proveedores, clientes que se encuentren en la planta o en su momento también a prestadores de servicios especializados. Ahora bien, eso resulta intuitivo, pero pensemos en las herramientas de trabajo. Los vehículos lo tenemos quizá un poquito más estudiado o tenemos un poquito más visto. Claramente, si los empleados hacen uso de vehículos de la empresa, debemos generar estos mecanismos y protocolos que nos permitan evitar que hagan un mal uso de esos vehículos, ya sea bajo condiciones no óptimas, es decir, bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga, pero también que manejen de manera agresiva o que no sigan las leyes de tránsito. Entonces, ya sea mediante capacitaciones periódicas o mediante mecanismos que nos permitan llevar el control de estas cuestiones,
podríamos evitar en su caso que el empleado, de generar algún accidente a través del uso de vehículo de la empresa, pueda hacer responsable a la empresa por estos daños y de manera directa la empresa se vea en el ejercicio de tener que pagarlos. Ahora bien, algo que empieza a surgir y que empieza a ser más visto es justamente las herramientas de trabajo móviles, la computadora, el celular. Algunas cuestiones ahí de impedir el uso de algunas páginas y claramente se les indica que pues es un celular de trabajo y una computadora de trabajo y se espera que realicen el uso que se requiere únicamente para la realización de sus labores. Pero pensemos, por ejemplo, que no todos los empleados quizá lleguen a tener separado el celular privado del celular de trabajo. Y en el celular de trabajo lo utilizan también para comunicarse con sus personas cercanas, familiares, amigos, y en algún momento se encuentra utilizando un grupo donde se intercambian mensajes inapropiados de personas a lo mejor ya pudiendo y tendríamos en su caso un liability por parte de la empresa que claramente al momento de ser propietario del celular se vería como responsable de no impedir que ese tipo de prácticas estuvieran ocurriendo. Cuestiones también protegidas bajo la ley Olimpia, que se utiliza el celular para realizar acoso, a lo mejor a otras compañeras de trabajo, hasta terceras personas que no se encuentren dentro de lugar de trabajo, que no sean justamente empleados de la empresa. Al ser un celular de la empresa y al ser un equipo móvil de la empresa, esta propiedad que la sociedad tiene sobre estos aparatos electrónicos derivaría directamente en una responsabilidad, entendámoslo como una falta de previsión, de vigilancia y control de estos equipos. No es únicamente entregarlos y pretender que todas las personas realicen un buen uso de los equipos de trabajo, sino que también tenemos que entender que de manera general debemos impedir que se utilicen cierto tipo de cuestiones en los equipos de trabajo y además generar mecanismos de vigilancia y control que les impidan a los empleados hacer un mal uso de ellos. Pues nos podríamos ver justamente en este supuesto de que derivado de un mal uso de los equipos móviles que son propiedad de la empresa se vea como responsable del mal uso que se realizó y de los daños que pudieron causarse a terceros. Quizá estamos hablando de daño moral, quizá estamos hablando de daño en la reputación y podríamos vernos claramente en una situación de tener que pagar grandes cantidades de dinero únicamente derivados de que no realizamos una vigilancia y control adecuados de los equipos propiedad de la empresa. Quizá una revisión periódica de los equipos para ver que se estén utilizando de manera adecuada, la correcta utilización de controles para evitar contenido no adecuado. Eso podría ayudarnos y podría, en su caso, si llegamos a un procedimiento contencioso, ser prueba de que la empresa implementó todos los mecanismos a su alcance para evitar que esto sucediera. Es decir, se limita en su caso la responsabilidad de la empresa por la mala utilización de estos equipos. Ahora bien, tampoco tenemos que perder de vista las cuestiones de acoso. De manera general, la empresa tiene, derivado de lo que habíamos platicado al principio, es decir, de esta capacidad de control y de esta necesidad de vigilancia de las actuaciones de sus empleados, la empresa, la sociedad, tiene también la obligación de vigilar que se cumplan por lo menos con las cuestiones mínimas de decencia y moral dentro del lugar de trabajo. Esto implica directamente que cuestiones de acoso y que pudieran generar o pudieran derivar directamente en daño moral, podrían ser también responsabilidad civil de la empresa, puesto que derivado de la negligencia de la empresa por cuidar la dignidad de cada una de las personas que trabajan ahí, podría sin ningún problema imputársele a la empresa esta negligencia y derivado de ello, condenársele al pago de daños y perjuicios o de reparación. Justamente tenemos también las obligaciones de vigilancia de los administradores, que ya nos adelantaba un poquito Raúl en este tema, ya lo que nos comentaba anteriormente, pero tampoco debemos perder de vista que todas las personas que en su caso tengan obligaciones de vigilancia dentro de la sociedad o la empresa, tendrían que atender a estos mecanismos
de vigilancia y control para evitar que estas cuestiones ocurran, puesto que, aunque, lo repito, el obligado directo será el empleado que de manera específica provocó el daño, la empresa tiene estas obligaciones de control y vigilancia que son las que también las hacen responsables. Es decir, debemos evitar que estas cuestiones ocurran manteniendo una vigilancia tal que en su momento no pueda derivarse la obligación en la empresa, porque la empresa realizó todo lo posible para evitar que estas cuestiones ocurrieran. Ese sería el estándar probatorio que tendríamos que tener en un procedimiento contencioso. Por mi parte sería todo y me gustaría ver si Edgar puede apoyarnos ya con su presentación. Veo que por ahí tienen ya unas preguntas, si gustan. Sí, gracias, Monse. Yo creo que avancemos un poco y dejamos un espacio para, a lo mejor para la gente que tiene justo el tiempo que nosotros estimamos en el que concluiremos, medido, podemos concluir la exposición y ya los que, si es que se nos queda el tiempo corto, podemos contestar las preguntas a los que decidan, pues eso, quedarse a las preguntas y respuestas. Edgar, salvo que nos digas que ya estás listo, avanzaríamos. Estoy conectado a través de la computadora del Venga, ya te escuchas mucho más Sí, fluido. Gracias, correcto. Edgar. Venga, Paula, ayúdanos, ya sabes dónde nos quedamos, por favor. Bueno, entonces hablábamos de la figura del beneficiario controlador y lo primero que tenemos que saber es quién va a ser el beneficiario controlador. Bueno, va a ser la persona o grupo de personas físicas. Esto es muy importante hacer hincapié aquí, que tiene que ser una persona física. ¿Por qué? Porque lo que busca la autoridad con esta figura es darse cuenta de quién es efectivamente quien tiene la responsabilidad y quién tiene el beneficio y quién tiene el control de la persona moral para poder tener esa responsabilidad directa. Entonces, como ya lo mencioné, va a obtener un beneficio derivado de su participación en una persona moral o va a ejercer derechos de uso, de goce, de disfrute, aprovechamiento, de exposición. También es una ley que puede ejercer el control de la persona moral. Entonces, aquí tenemos dos supuestos. El primero, que obtenga un beneficio o ejerce estos derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, de exposición. Y el segundo es que ejerce el control de la persona moral. Ahora es importante darnos cuenta que la ley nos refiere que este beneficio o este control no se tiene que dar solamente de manera directa, pudiera ser que se diera de manera indirecta. Ahora, ¿a qué nos referimos con ejercer el control? Pues bueno, la ley nos especifica tres supuestos determinados que son los siguientes. El primero de ellos es que impone decisiones en la asamblea o también nos menciona que tiene derecho para hacer nombramientos y también aquí nos especifica la ley de una manera muy concreta nombramientos en cuestiones de administración. ¿Por qué? Porque se va a desprender el control de la sociedad. Ahora, también vemos aquí que mantiene la titularidad de derechos de voto, que es el 15%, al menos es lo que nos marca la ley, o que dirige la administración, que también la ley aquí nos estipula que no forzosamente tuviera que ser la administración, sino que tuviera injerencia en las políticas, en los lineamientos de la sociedad. No sé si puedo ayudar con la siguiente diapositiva. Ahora, las personas morales tienen la obligación de identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad. Aquí la ley introduce nuevamente un concepto que es de bastante importancia, que es la cadena de titularidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cadena de titularidad? Pues bueno, va a ser el supuesto en el que una persona ostenta la propiedad indirecta a través de otras personas morales. ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel local, a nivel doméstico, en pequeñas y medianas empresas, es común que los accionistas, los socios, sean personas físicas y que simplemente sean dos personas físicas. Aquí determinar el beneficiario controlador va a ser mucho más fácil. Pero ¿qué sucede a nivel de empresas o sociedades que son mucho más grandes o que incluso tienen accionistas que son extranjeros? Pues bueno, si realizamos un acta constitutiva nos vamos a dar cuenta que
vamos a tener 2 o 3 personas morales, las cuales estos accionistas son otras personas morales, y si nos vamos al acta constitutiva de estas personas morales que son accionistas, nos podemos encontrar que a su vez está conformada por otras personas morales. Entonces, a lo que se refiere a la cadena de titularidad es que tenemos que ir identificando accionista por accionista de cada una de las sociedades hasta dar con una persona física, la cual vaya a ser el beneficiario controlador, porque recordemos, como ya se había mencionado, tiene que ser una persona física, ¿verdad? Pues bueno, asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los que el beneficiario controlador sea por medios distintos a la propiedad. Entonces, bueno, aquí tenemos que identificar el concepto de cadena de control, el cual podemos definir como el supuesto en el cual sustenta el control directamente entre nosotros, personas morales. Entonces, en pocas palabras, es muy parecido al concepto de cadena de titularidad, solamente que la cadena de titularidad es referente a la propiedad indirecta de la empresa, de la sociedad. Y en cadena de control vamos a darnos cuenta que también hablamos de una forma indirecta, simplemente que vamos a hacer referencia aquí al control. Ahora, esto que voy a mencionar a continuación es bastante importante y sobre todo atañe a este webinar porque es referente a la responsabilidad del administrador. Este es un precepto legal que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación e igualmente se encuentra en la resolución miscelánea fiscal. Dice, cuando no se identifique la persona física alguna bajo los criterios establecidos, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo del administrador único de la persona humana. Entonces, aquí la ley lo menciona por motivos de ser un poquito más concreto, no va a agregar la diapositiva, pero en caso de que no sea un administrador único y sea un órgano de administración, cada uno de las personas que conforman este órgano de administración. Traté de dejarlo un poco más, Edgar, discúlpame, pero sí ya incluso hasta varios comentarios. Por alguna razón seguimos teniendo problemas para escucharte. Yo pediría, y discúlpame ya, me da pena porque ya son 3 veces que a lo mejor tratamos de hacerlo contigo en particular. Avancemos con un par de preguntas. Yo conozco la oficina en la que estás, Edgar, a lo mejor pasarte abajo del router o algo así para ver si, porque aparte estás en la computadora de Luis Fernando, que es el que sigue en la exposición. Entonces, a ver, vamos a apagar el video de Luis Fernando y avancemos con preguntas, si me lo permiten. Tenemos ya varias. A ver, tengo 3 preguntas, Montserrat, que creo que podrían ser contestadas por ti. Ahorita las platico las 3 que creo que se pueden segmentar en un grupo. Dice, sugieren hacer un convenio con los empleados del buen uso. Es Silvia. Hola Silvia, gracias por tu pregunta. Silvia Macías, ¿sugieren hacer un convenio con los empleados del buen uso de los equipos de la empresa o qué se sugiere? También tenemos Alicia, precisamente, hola Alicia, Alicia González dice, consulta, para implementar la vigilancia en equipos de empresa, etcétera, a efectos de no violar la intimidad de las personas, ¿recomendarían ustedes avisar o se puede revisar cámaras, equipos, computadoras sin aviso alguno? ¿No se violencia algún derecho a la intimidad? Gracias. Y luego, bueno, es anónima esta pregunta, dice, ¿qué sucede cuando los directores de una sociedad reportan a los accionistas la necesidad de invertir en temas de salud y seguridad? Sin embargo, los accionistas deciden no realizar la inversión, dejando a la empresa en incumplimiento. ¿De quién es responsabilidad o cómo se puede documentar? A ver, yo tratando de dar una respuesta inicial y que te pediría, Montserrat, si consideras oportuno complementar, pero sí, definitivamente recomendamos tener políticas del buen uso de cualquier herramienta que se otorgue. Ahora bien, eso no excluye la responsabilidad que se pudiese llegar a generar, porque la gente muy dedicada a temas de compliance lo puede decir. O sea, no es suficiente imponer la obligación de buen uso a los empleados, sino se tendría que acreditar que la empresa, para efectos de que la empresa no fuera responsable, que la empresa, aparte de implementar los mecanismos o las obligaciones, está haciendo verificaciones continuas que mitiguen
en caso de incumplimiento por parte de los empleados de estas políticas, el riesgo o el daño que se genera a terceros. Entonces, un poquito ya entrando, es las políticas, pero esas políticas tienen que contener mecanismos de verificación del cumplimiento de esas mismas políticas y tiene que haber documentación respecto a las revisiones, por ejemplo, que se hagan, a visitas o auditorías respecto al cumplimiento de la misma política. Por eso creo que es parte un poco de lo que está diciendo Alicia. Ahora, Alicia, yo creo que no cabe hablar de derecho de la intimidad si estamos dando equipo exclusivamente para uso profesional o uso laboral a empleados con esa clara determinación. Me parece que a lo mejor sí, y muchas veces pasa, cada quien utiliza tu teléfono personal, digamos, y la empresa no proporciona el equipo, entonces uno pues tiene las fotos de su familia, las fotos de tal. Eso sí podría generar ahí un tema porque entonces no se le están dando las herramientas. Si es que resulta necesario tener un teléfono o una computadora para poder prestar el servicio o cumplir con el trabajo, pero no se está proporcionando, pues ahí me parece que la responsabilidad de la empresa incluso es el tema de decir, no estás dotando al trabajador de los mecanismos apropiados. Ahora, si la empresa está dando el teléfono y la computadora, yo creo que no cabría hablar de derecho a la intimidad o derecho a la privacidad en estos dispositivos. Y las políticas que se determinen en su momento tendrían que ser claras en eso. Es exclusivamente para uso de la empresa. Nada de lo que tengas, es más, primero se te prohíbe tener cuestiones personales acá y si las tienes, pues estás de manera implícita autorizando a tu empleador a poder tener acceso a ellos en vía de revisión. Plataformas como Google, nosotros tenemos el Workspace de Google en la firma, pues permiten tener acceso a computadoras, a correos, a todo, ¿no? Entonces, yo creería que siempre y cuando esté bien documentado y aparte de esa documentación haya políticas de revisión, no tendríamos problema revisando el contenido de esos documentos, de esas cuestiones. Y la pregunta de la persona que es anónima dice, no, yo creo que una de las cosas bien relevantes que solemos olvidar en México es que los accionistas no son dueños de la empresa. Suena chistoso porque siempre decimos que sí, no, pero no son dueños de la empresa, son inversionistas de una persona moral que tiene, como lo dijo Raúl, una personalidad propia, un patrimonio propio y que su actuar se vigila por parte de los administradores. Quien tiene el control de la empresa no son los accionistas son inversionistas, punto. Los accionistas dan un dinero a cambio de prácticamente dos cosas, derechos corporativos y derechos patrimoniales. Y los derechos corporativos, salvo que se otorguen algunos especiales o específicos, son exclusivamente el votar en la asamblea anual y en las extraordinarias, etcétera, ¿no? Pero el día a día, la seguridad de los trabajadores, pues eso, que funciona la empresa, es responsabilidad de los administradores, no de los accionistas. Y a pesar de que se lleguen a requerir recursos adicionales de los que están, no excluiría a los administradores y a la empresa respecto a la responsabilidad que tenga por un riesgo de trabajo, si estamos hablando de temas laborales, pero hasta terceros. Haya o no haya recursos de los accionistas, ¿no? De hecho, pues se podría hacer el caso diciendo, pues entonces prioriza y salvo que tenga 0 pesos, más bien deja de gastar en determinadas cosas y empieza a gastar en seguridad e higiene. Porque no habría una excusa de responsabilidad administrativa, perdón, civil, en caso de que haya un incumplimiento a terceros. Entonces, yo creo que ese es el tema. Los accionistas podrían voltear y decir, yo no soy responsable en términos generales, ahorita vamos a ver en temas fiscales, pero en términos generales, de lo que suceda de los empleados de la empresa. Los responsables son los administradores y a mí deposítenme mis dividendos cuando en la asamblea determinemos dividendos y si es que hay utilidades, pero fuera de eso, y yo les apruebo los estados financieros y el reporte que hace el administrador, pero yo no soy encargado de verificar ni siquiera de determinar la necesidad de temas de salud y de seguridad, ¿no? En el trabajo. Montse, no sé si quieras abonar o avanzamos.
No, totalmente de acuerdo. Al final, justamente lo que tenemos que tener en consideración es que en caso de que lleguemos hasta un litigio, lo que tenemos que poder hacer es documentar las acciones que de manera directa realizó la empresa para evitar que se causaran los daños que se causaron. Es decir, no solamente, oye, yo tengo un protocolo y aquí está y lo hice saber y de hecho hasta me firmó de recibido y aquí tengo todo bien documentado, sino también es, está bien, tienes un protocolo, pero ¿qué hiciste para que ese protocolo se cumpliera? ¿No? En términos de un convenio de buen uso. Sí, claro que voy a dejar ahí todas las obligaciones que tiene el empleado para con las herramientas de trabajo que le dé, pero también tengo yo que realizar de manera periódica esta revisión de cumplimiento de esos convenios o de esas obligaciones. De lo contrario, se entendería, me parece, que una negligencia de la empresa para hacer cumplir estas obligaciones de buen uso, ¿no? Claro, La perfecto. cuestión que, ¿perdón? Perdóname. Adelante, No, adelante, continúa, perdón. gracias. Justo el derecho de la intimidad, también de lo que mencionas, Alicia, del uso de cámaras en áreas comunes. Normalmente el estándar se prevé para lugares donde puedes tener esperada una intimidad, o sea, claramente sanitarios, o sea, cuestiones donde tú puedes estar esperando que nadie te esté vigilando, ¿no? O sea, ese es el estándar de manera natural para el derecho a la intimidad. Ahora bien, el uso de cámaras en lugares de trabajo, pues también tendríamos en su caso que ver de qué manera estaríamos documentando su uso y de qué manera estaríamos documentando los archivos que en su momento nos arrojen. Porque ya más bien pensando en una cuestión litigiosa y en una cuestión de prueba, pues sí tendríamos que estar pensando en la manera en la que esos archivos podrían ser utilizados. Insisto, de manera general, el derecho a la intimidad tendría que ser este. Yo podría esperar que nadie me estuviera vigilando en los lugares donde yo espero tener intimidad. De ahí en más, pues una planta y con 4 líneas de producción, que haya cámaras para vigilancia, pues realmente no me parece que podamos tener un problema ahí, alguna cuestión de compliance. Tendríamos que atender realmente al caso concreto para especificar si es posible que tengamos ahí algún tipo de responsabilidad justo de violación de derechos a la intimidad, pero como comentaba Joaquín, reiterando, si son equipos específicos, la computadora, el celular, no sé, una tableta, cualquier tipo de cuestión electrónica que otorguemos, si se especifica que es directamente para uso laboral y no se puede utilizar para uso privado, claramente no cabría esta cuestión de, oye, me estás revelando mis objetos personales. Para empezar, son propiedad de la empresa y se te otorgaron específicamente para uso laboral. Entonces, si tienes cuestiones fuera de eso, la verdad es que la empresa no estaría incurriendo en ningún tipo de responsabilidad para con el derecho a la intimidad, ¿no? Va un poquito por ahí. Y pues la parte de la última pregunta sobre la responsabilidad que pudieran tener los accionistas en este tipo de decisiones, me parece que Joaquín lo dejó bastante claro, ¿no? Listo. Muchas gracias, Montse. Hay algunas par de preguntas más, pero me gustaría concluir con lo que tenemos preparado para después avanzar con las preguntas. Luis Fer, ¿le das para adelante? Adelante, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Pues ahora yo les voy a platicar. Paula, ¿me puedes ayudar un poco con la presentación respecto de responsabilidad solidaria en materia fiscal? ¿Qué pasa cuando de las propias, cómo decirlo, en la propia mecánica del propio puesto, los administradores, los altos directivos, el gerente general, el director general, pues tienen ahora obligaciones respecto del fisco, contra el fisco de aquellas personas que representaron o que le dieron durante su gestión? Pablo, ¿me ves con la siguiente diapositiva, por favor? En materia fiscal, el responsable solidario es la persona física o moral, nacional o extranjera, que en virtud de haber establecido una determinada relación del tipo jurídico con el contribuyente obligado, es decir, con la compañía, en este caso, que es la obligada del pago del tributo, por disposición expresa de ley en la legislatura mexicana, en la legislación mexicana, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece 10 tipos de responsables solidarios, van desde albaceas, liquidadores, síndicos, personas que por su solo interés desean ser responsables solidarios de alguien, esta facultad de socios, accionistas, asimismo directores y administradores, que es la que hablaremos el día de hoy.
adquieren por dicha obligación expresa en ley, pues este cumplimiento respecto del contribuyente que originó la carga tributaria, es decir, respecto de las empresas. Como lo mencioné, el artículo 26 del Código Fiscal arroja de manera destacada los responsables solidarios que se prevén en México. En esta sesión vamos a hablar en particular de la fracción tercera. Les adelanto un poquito, el próximo mes haremos un webinar respecto de responsabilidad solidaria de una manera más grande. Atacaremos más y platicaremos más respecto de más supuestos, no solamente de esta fracción 3. Paola, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Bueno, lo que nos dice la fracción 3 es que al igual que los socios, los administradores, el director general o gerente general, cualquier nombre que se le dé al funcionario principal de la empresa, será el responsable solidario de las contribuciones que se hayan causado, que no se hayan pagado o retenido durante su gestión. ¿Me ayudas, por favor, con la lámina siguiente, Paula? En este sentido, hay un punto importante o tres puntos importantes que distinguen a la fracción tercera respecto de aquellos administradores, gerentes generales o la persona que lleva la administración única, la persona moral, respecto de qué será o qué cubre su responsabilidad solidaria. En primer punto, pues la propia redacción hace referencia a aquel quien lleve la dirección general más allá del nombre que se lo dé, es aquel que por una disposición o por la misma mecánica del negocio es quien toma decisiones, quien encabeza las decisiones, quien representa a la empresa a nivel corporativo, quiere decir como la cúpula, la persona que está en lo más alto de esta administración es el que podría entrar en esta figura. Ahora bien, ¿de qué será responsable solidario? Aquí lo que dice el propio artículo y será respecto a las contribuciones que causó la empresa, que no retuvo, así como las que debió pagar o enterar durante la misma. Un punto importante, aquí precisa que es durante su gestión. Este punto es muy importante, toda vez que, como es normal, en la propia mecánica del negocio, hay veces que el administrador empieza en la generación de la compañía, pasan 5, 10, incluso muchísimos años o meses incluso, y cambia el administrador general. ¿Qué quiere decir? Que esta persona solamente será responsable durante el tiempo que estuvo en esas funciones. Eso es muy importante destacar, porque, por ejemplo, en caso de un crédito fiscal, puede ser que el administrador estaba en 2010, por decir algo. Vino la facultad de comprobación en 2013, todavía estaba él como administrador, se vinieron medios de defensa, él sale de la empresa, en 2015, 2016 estaban terminando los medios de defensa, empezaron a liquidar la sociedad, más bien empezaron a haber procedimientos administrativos de ejecución en contra de la sociedad, y esa persona que ya salió y que ya es todo administrador, pues sigue siendo responsable solidario, es responsable solidario respecto de estos tributos anteriores, aunque ya no se encuentre. ¿Por qué? Porque se causaron durante su gestión. Así que esto es un punto muy importante a considerar cuando te sales de, que eres administrador y sales del negocio, sales de la empresa, porque te puede estar persiguiendo durante varios años. Otro punto importante que menciona el propio código es respecto de qué eres responsable o hasta qué monto. No señala hasta qué monto. Regresas un poquito, Paula, por favor. Y dice respecto de aquello que no alcance a ser garantizado con los bienes de la persona moral. Como se los mencionaba en el ejemplo anterior, el servicio de administración tributaria, una vez que terminó el crédito fiscal, se pusieron medios de defensa y por los mismos no resultaron favorables por los intereses del contribuyente, pues empezará un procedimiento económico cautivo para cobrar las contribuciones adeudadas. En el supuesto que el crédito fiscal ya con actualización, recargas, monto histórico fuera de alrededor de 10 millones de pesos, se va contra los activos de la empresa. Los activos de la empresa son de 7 millones de pesos. Y la responsabilidad solidaria solo cubriría, o solo más bien, solo sería por el monto faltante sin considerar multas. Multas, ¿esto por qué? Porque el principio del derecho administrativo sancionador señala que las multas son personalísimas y como las mismas se impusieron al contribuyente, en este caso la empresa obligado principal, pues las multas no pueden trasladarse al responsable solidario.
Sin embargo, sí se le cobra aquello que no alcanzó a cubrirse con los propios bienes o el patrimonio de la compañía. Es decir, respecto sobre ese monto que no alcanzó, es sobre lo que le van a cobrar al responsable solidario. Otro punto importante que señala aquí es que no solamente el hecho de que hay un importe pendiente de pago genera la responsabilidad solidaria de manera automática, sino que dice que cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los supuestos a que se refieren el inciso, en los siguientes incisos, es decir, que hay una serie de supuestos. Pablo, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Que te dice que el contribuyente original, es decir, la empresa, debe de estar para que se determine una responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, cuando no se solicite inscripción en el RFC. Este caso, la verdad es que nunca me ha tocado verlo, no me ha tocado ver contribuyentes o grandes contribuyentes o medianos contribuyentes que no estén inscritos en el registro federal de contribuyentes. Va respecto de contribuyentes cautivos. Sin embargo, ahí es un poquito difícil tener esta administración y cómo el contribuyente cautivo que no está inscrito y no recaude, pues es un poco. Otro es aquellos que hayan cambiado su domicilio fiscal y no hayan presentado el aviso o estén ilocalizables. Ese yo creo que es un poco más común, el que algunas veces en empresas familiares al momento de quererlas liquidar o están en un proceso de transición cambien y no presenten estos avisos, pues luego ante las autoridades señalen que pues, cambian domicilio y no presentaron el aviso o se encuentran ilocalizables. Otro de los supuestos es cuando las personas morales se ubican en supuestos del 69B, que pueden ser aquellos que facturen operaciones simuladas o que deduzcan operaciones simuladas. Ahí se podría, o es una de las causales para determinar una responsabilidad solidaria respecto del gerente general, el director o el administrador, en caso de que no llevar contabilidad, en caso de que la oculte, en caso de que la destruya. Son de los supuestos que nos señala esta fracción tercera. Entonces, para que se gestione o para que encuadre la responsabilidad solidaria, tienen que pasar varios puntos, o la autoridad debe tomar en cuenta varios puntos. Es primero, determinar en el tiempo o en aquel ejercicio donde se causó o se generó el crédito fiscal, quién era en ese momento el director general. ¿Por qué? Porque eso es su gestión, lo que se va a causar. Después es haber ya ido en contra de la compañía, del obligado principal, a embargar, hacer este procedimiento cautivo de cobro y a obtener bienes de él. Y una vez que tuvo o que se determinó que ya no hay más bienes, pues ahora sí la autoridad tiene que ver si se encuadra en alguno de estos supuestos, y si sí, ahí va a determinar la responsabilidad solidaria. Es decir, es un serie de pasos concatenados para determinarla. No el simple hecho de tener el adeudo la genera de manera automática, o no puede ser como el modo de presión de, pues no, considero que es insoluble el contribuyente principal de la empresa y me voy en contra de la responsabilidad solidaria de manera automática. No funciona así. Paula, me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Un punto importante aquí también a considerar es la caducidad. Y la caducidad es la pérdida del derecho que tienen las autoridades fiscales para determinar una contribución. Y también aplica en el tema de responsabilidad solidaria. Es decir, una vez que la autoridad determinó o que ya hizo este procedimiento y el cual vio que ya embargó los bienes o ya obtuvo los bienes por parte del obligado principal, a partir de ahí tiene 5 años para determinar la responsabilidad solidaria respecto de directores. Este punto es muy importante. Hay aquí diversos criterios, tanto de Tribunal Fiscal, me parece que también encontramos unos ahí de tribunales colegiados, en el que coinciden que una vez que se hacen este procedimiento de cobro y se determina que ya no hay más bienes por parte de la empresa para cubrir el crédito fiscal y la deuda fiscal, pues a partir de ahí se hace este hecho generador y a partir de ahí empiezan a correr los 5 años para ir en contra de los responsables solidarios. En la práctica que hemos visto es que se tardan, incluso están en el obligado principal, los embargan y siguen ejerciendo facultades para que no prescriba el propio crédito. Es decir, aquí cuando ya está determinada es otra figura, pero la prescripción es la pérdida del derecho para cobrar de la autoridad. Siguen buscando al contribuyente principal para que no les vaya a prescribir este derecho y se olvidan del derecho que tienen respecto a determinar una responsabilidad solidaria,
pero pues está corriendo el plazo de la caducidad. Ahí nos ha tocado ver casos que la caducidad llega 10 años después y pues perdón, la determinación de responsabilidad solidaria llega 10 años después y pues evidentemente ya está acabado. Hugo, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Paula? Otro punto importante es la garantía de audiencia respecto del responsable solidario. Es el administrador, el director general, una vez que se le determina la misma, le llega como si fuera un crédito fiscal a su a su buzón tributario, le llega la determinante y la misma puede ser impugnada. Es decir, se puede presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinando o explicando por qué los motivos o fundamentos de la misma es invalidada. Realmente muchas veces, o los que nos ha tocado ver, es que la responsabilidad solidaria muchas veces están muy mal determinadas. En general, o ya caducaron, o los supuestos por los que los están encuadrando no se dan. Es decir, no hay una motivación correcta o una fundamentación correcta. Incluso nos ha tocado ver que el periodo de gestión respecto del director junto a la autoridad como que ahí no determinó bien quién es y hemos obtenido nulidades. Derivado de ello, les traigo un ejemplo de una determinación de responsable solidario. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Pablo? Aquí está. Este es tal cual. Esta es una determinación responsable solidario que llevamos aquí en este despacho. Nos llegó en el 2021. Y tal cual es la Administración General de Recaudación, yo creo que es uno de los motivos por los cuales luego traen ciertos vicios estas determinaciones. Las determinaciones de los créditos fiscales los hace auditoría. Acá la responsabilidad solidaria la determina recaudación, que es el brazo armado del SAT, por así decirlo, es quien recauda los fondos tal cual. Y creo que son a veces un poco, no son tan pulcros a la manera de determinar y por tanto hay estos vicios. En este caso le llegó al contribuyente en el mes de julio a través de su buzón tributario la determinación de la responsabilidad solidaria. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Paula? Y aquí la autoridad dijo que el contribuyente principal, como lo pueden ver aquí arriba, no fue localizado. No estaba localizado y efectivamente, esa era una empresa familiar, la liquidaron de una manera muy mal y simplemente cerraron la operación. Decidieron que ya no iba a haber nada, bajaron la fábrica, dieron las gracias y hasta ahí llegó. Estuvo ahí la autoridad buscándolo muchísimos años, o sea, es un crédito fiscal, creo que si no me equivoco era de 2007 y nosotros le llegó la responsabilidad del doble solidario en 2021, o sea, pasaron 14 años y seguía este supuesto. Aquí la autoridad dijo que no está localizada, entonces ya aquí hay una causal, es decir, de las causales que señalábamos que hace referencia a la fracción D, una de los que mencioné es que no estaba localizada. Derivado de ello, la autoridad empieza a determinar, bueno, pues toda vez que no estás localizable, el presidente de la persona moral, Patito SSB, va a ser quien sea el responsable solidario. Y empieza ahí con los considerandos y la motivación del mismo. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Paula? Y en este caso, ellos se fueron aquí por el tema de esta fracción 3 que les estoy explicando. Aquella persona que se le designe con el puesto de dirección, gerente general o administrador. Aquí como se defendió el caso fue prácticamente, lo llevamos ante el tribunal y dijimos que estaba caducado, que es que ya habían faltado las facultades para determinar la responsabilidad solidaria y el tribunal fiscal coincidió con nosotros. Como les dijo, es un crédito muy viejo, se fue a medios de defensa, pero los medios de defensa, si no me equivoco, concluyeron en 2011 y a partir de 2011 empezó a generar procedimientos administrativos de ejecución. En 2014 determina como que la empresa es insoluta y que ya había embargado los bienes suficientes o había liquidado los bienes de la empresa que existían en ese momento, pues a partir de ese momento empezó a correr la caducidad para determinar el responsable solidario, lo hacen hasta 2021 y el tribunal nos señala que efectivamente que había caducado y por tanto ya no había una acción en contra de en este caso era el presidente del Consejo de Administración y no había que decirlos. Por eso les digo que si pasan, hay que tener mucho cuidado, hay que darle seguimiento a aquellas personas que estuvieron dentro de una corporación y a lo largo de los años salen. ¿Por qué? Porque los mismos procesos de defensa o de los mismos procesos de determinación pues son tardados, son litigios que luego llevan bastantes años y aunque ya no estén, siempre vale la pena tener un poco ahí de estar en seguimiento de aquellos años en los que estuviste
por si llegara a haber un tema de determinación de responsabilidad solidaria. De mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda y pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Luis Fernando. Pues hemos agotado el tiempo. Sí hay un par de preguntas que tenemos por acá anotadas. Si me lo permiten, les daremos seguimiento, yo creo, respeto del tiempo de todos en vía de correo electrónico. Edgar, sé que estás ahí. Yo creo que habrá que organizar otro para que nos platiques de beneficiario controlador. Hoy tuvimos mala suerte con el tema de la conexión, pero de cualquier forma te agradecemos mucho que te hayas preparado también para esto. A todos los asistentes, también agradecerles. Creo que se pudieron dar un poco cuenta del perfil, que para nosotros es relevante también este tema para podérselos explicar. El perfil de la firma, somos una firma multidisciplinaria que aborda la asesoría a las empresas no solo desde el punto de vista fiscal, sino desde el vista laboral, dispute resolution y corporativo y societario. Entonces, quedamos a sus órdenes, cualquier duda que tengan, aparte de los que ya me hicieron llegar aquí en el chat, que daremos seguimiento vía correo electrónico. Para aquellos que si a lo mejor en el transcurso del día o de esta semana se les ocurre alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Muchas gracias a todos y creo que pues nos despedimos. Gracias, Montse, Raúl, Edgar y Luis Fer. Gracias, adiós.